ahora me acuerdo que tengo que grabar. Bien, me gustaría que me cuenten cómo les fue con la actividad de devolución de la clase 12. ¿Qué inconvenientes vieron? ¿Qué cosas no les parecieron claras? Bueno, escucharlos y a partir de ahí poder ir trabajando. Yo vi que no hice las correcciones, vi que había varias entregas. A partir de hoy ya me voy a sentar con cada una para hacer la devolución correspondiente. Pero en principio, a partir de por ahí un diálogo que tuvimos, me dio la pauta que había algunas cosas que no estuvieron claras en las consignas, así que si tuvieron dificultades, por favor sería bueno que la transmitan. No, por ejemplo, en el caso de nuestro grupo, profe, que le escribí en el grupo de WhatsApp, Sí. a lo mejor como era una consigna amplia, se podía resolver de muchas maneras, y por las dudas queríamos seguir esos ítems. Pero a veces como que respondíamos los dos juntos, pero más allá de eso no nos costó identificar. Sí, es cierto. La consigna era muy amplia. A veces yo oriento este tipo de consignas para no estructurar demasiado la forma en que ustedes tengan que elaborar su devolución. Eso a veces juega en contra, ¿sí? La falta de estructuras hace que a veces uno se sienta un poco en el aire y diga, ¿cómo armo esto? Pero bueno, es un aprendizaje en el sentido de poder incluir muchos ítems en determinados aspectos bueno, que es un ejercicio también, ¿sí? Igual, si las consignas por ahí fueron confusas, les pido disculpas, y bueno, ustedes háganmelo saber, ¿sí? No hay ningún problema con eso. ¿Algo más que haya quedado en cuanto a esto? Bueno, yo les preparé un documentito pequeño, no para darle cierre a habilidades motoras básicas, a habilidad motora, pero sí para ir dejando en claro, reforzar algunas cuestiones primordiales, ¿sí? Y luego vamos a ingresar, a hacer un ingreso al tema de la siguiente clase, ¿sí? A ver qué les voy a compartir en la pantalla. Es como un pequeño resumen del abordaje didáctico que tenemos que ir teniendo en cuenta en los diferentes momentos y en el desarrollo de las habilidades, ¿sí? Es una guía, ¿sí? Una guía a tener en cuenta en nuestras prácticas docentes, sobre todo desde un sentido de amplitud, de no orientar hacia los alumnos de manera muy apresurada hacia las cuestiones deportivas. Y bueno, así en el periodo de las habilidades motoras básicas, yo fui escribiendo algunos ítems que me parecieron importantes. En primer lugar, dentro de este periodo, recordemos entre los 2 y los 7 años, pero nosotros recordemos que lo fuerte va a ser a partir del ingreso de los niños en el nivel inicial, primordialmente desde la sala de 4. Una de las primeras cosas a tener en cuenta es fomentar la aparición de todas las habilidades a partir de las situaciones ambientales adecuadas. Algo que repetimos un montón de veces. Son aspectos motores que están presentes en los niños y las niñas, pero que muchas veces no explotan, no aparecen por determinadas circunstancias. Entonces, como profes, nosotros tenemos que tratar de adecuar esas circunstancias para que esto aparezca. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de las diferentes formas de movimiento y de las diferentes habilidades.
respetar en todo momento, esperen que ahí viene Gianela, respetar en todo momento la fase de ejecución global y general, sin dedicarnos a analizar los movimientos desde su mecánica de realización. Bueno, vale el mismo sentido de lo anterior, pero sobre todo en este aspecto que después vamos a tomar más puntualmente en el próximo periodo de la ejecución, todas las formas de movimiento en este periodo tendrían que ser válidas, ¿sí? Todas las formas de movimiento que expresan los alumnos y los modos de realización tendrían que ser válidos, porque todavía no estamos en un periodo de ajuste motor. Comenzar a fomentar las primeras combinaciones de habilidades. En este sentido, tenemos que tener claro que lo primero que se va a poder combinar son las primeras habilidades que se van afianzando. Es decir, si la marcha, por lo general, la marcha, es decir, el caminar y la carrera, es una de las primeras cosas que se afianzan a partir de los 4 o 5 años, y el salto, por ejemplo, es otra de las cosas que se empieza a afianzar rápidamente. Entonces, valiéndonos de eso, es una de las primeras cosas que vamos a empezar a combinar. No busquemos en estas combinaciones, en este periodo, buena coordinación, buen acople, simplemente fomentamos que aparezcan, que las puedan vivenciar. Crear una amplia, rica y variada disponibilidad motora. Esto está muy relacionado con todo lo anterior. Una disponibilidad motora que luego va a servir de base de la pirámide, de base de sustento para futuros aprendizajes más complejos. Si nosotros en este periodo nos olvidamos de incluir algo y en el periodo siguiente queremos ajustarlo desde lo motor, entonces vamos a tener que retroceder, ¿sí? Vamos a tener, supongamos, no trabajamos por X causa el dribbling en este periodo, ¿sí? Bueno, difícilmente podamos complejizarlo más adelante. Por lo tanto, más adelante vamos a tener que volver a trabajar desde lo vivencial, desde la exploración, desde poder ir incorporándolo para luego sí poder complejizarlo. Son solo ejemplos que voy poniendo en base a algunas habilidades. Si ustedes van teniendo dudas, por favor, me paran, ¿sí? Orientar las estrategias didácticas hacia la exploración, el descubrimiento, tomando como base las formas jugadas. Ya vamos a ver un poquito más adelante el juego, porque es el tema de la clase que sigue, el juego en este periodo. Por lo tanto, sobre la base del juego, vamos a trabajar estos contenidos de la habilidad motora, permitiendo que exploren, que descubran, y obviamente respetando todas las respuestas motoras que nos van brindando. Seguramente por ahí ustedes han incluido más cosas o cosas más finas que le pueden servir de sustento también a esto que yo voy poniendo ahora. Luego, en el periodo de las habilidades motoras específicas, es decir, a partir de los 7, 8 años, toda la base de la disponibilidad motora que se debería haber conformado en el periodo anterior, que era rica, variada, amplia, tiene que ir ajustándose desde varios aspectos. Ese primer aspecto es la ejecución de estas formas de movimiento. Por lo tanto, tenemos que ir adecuando paulatinamente, no nos olvidemos de esto, es un periodo largo, por lo tanto no pretendamos que a los 8 años la ejecución sea una ejecución muy, muy precisa y fluida, ¿sí? Entonces tenemos que ir adecuando paulatinamente esta ejecución general hacia formas más específicas de movimiento.
Cuando me refiero a esto es el análisis en cuanto a la ejecución de las distintas habilidades motoras. O sea, tenemos que ir interviniendo en esta ejecución para que sea más rica, para que sea más fluida, para que sea más coordinada. Incorporar todas las combinaciones posibles de habilidades y además prestarle atención a las formas en que se ejecutan estos acoples o estas combinaciones. Si ustedes recuerdan, estas tres formas de especificar, una era a partir de la ejecución, la segunda era a partir de los nexos o de las combinaciones. Por lo tanto, este es el periodo donde todas las combinaciones posibles de habilidades le tenemos que prestar atención, tenemos que tratar de incluirlas en la disponibilidad motora de los niños, y además tenemos que prestar atención a cómo se ejecutan y se coordinan estas combinaciones. Y el tercer modo, desde la especificación, era justamente el poder utilizar estas habilidades motoras en las diferentes situaciones de juego, y a partir de ahí, en estas situaciones, poder seleccionar cuál es la más adecuada para poder resolver. Si ustedes se fijan en cuanto a los tres primeros ítems, voy abarcando estas tres formas de que la habilidad motora básica se va transformando en específica. Orientar, siempre hablando en el periodo de la habilidad motora específica, es decir, entre los 7, 8 y los 11, 12, nuestra propuesta metodológica hacia las correcciones un poquito más analíticas, ¿sí? Es decir, ya empezamos a analizar los movimientos desde otra óptica, pero siempre ofreciendo la razón o el porqué de realizarlas de esta manera. Esto puede parecer bastante complejo, pero si nosotros vamos a corregir determinados movimientos en pos de que se ejecuten mejor y poder aplicarlos en situaciones de juego y poder combinarlos de manera adecuada, tenemos que empezar a ofrecer a los alumnos y las alumnas las razones de por qué es mejor hacerlo de determinada manera. No quedarnos simplemente, bueno, hay que hacerlo así y es así. Nunca nos olvidemos que los profes tenemos la suerte de trabajar con personas, no con cajas, ni bancos, ni cosas que se apilen. Bueno, estas personas necesitan respeto en este sentido de poder incorporar nuevos conocimientos, pero siempre sobre la base de una razón fiable y confiable. Y por otro lado, que es importante, si bien tenemos que corregir desde lo más preciso, desde lo mecánica del movimiento, no tenemos que olvidarnos tampoco en este periodo de las formas de exploración, de descubrimiento, de las propuestas de movimiento que hacen los alumnos, ¿sí? Que a veces pueden parecer extrañas, pueden parecer raras, pero bueno, hace a su propia corporeidad y motricidad. Y para terminar con este periodo, afianzar la disponibilidad motora hacia formas específicas de movimiento que sirvan como sustento hacia las técnicas deportivas, pero sin olvidar la amplitud y la variedad. Recuerden que la habilidad motora específica, o sea, el periodo del medio, entre los 8 y los 11, 12 años, son todas habilidades que van a servir de nexo o de transición hacia técnicas deportivas mucho más especializadas, ¿sí? Por lo tanto, si bien tenemos que avanzar en esta ejecución, no nos tenemos que olvidar de la variedad. Volviendo a un ejemplo, si vamos a trabajar el dribbling en todos sus aspectos, aspectos que luego van a servir de sustento hacia un dribbling mucho más especializado, por ejemplo, del básquet o del handball, que ya tienen condicionamientos reglamentarios y tienen condicionamientos técnicos propios. Es una etapa de transición, pero es una etapa de transición esta que
nos permite ampliar mucho la disponibilidad motora. Y además, no nos tenemos que olvidar que desde el punto de vista evolutivo, los chicos a esta edad tienen ya casi completo su desarrollo neurológico, es decir, que desde lo coordinativo son muy capaces de ejecutar formas de movimiento muy complejas. Desde su esquema corporal, los chicos ya lo han afianzado, es un periodo de crecimiento muy paulatino, no hay explosiones de crecimiento como puede haberlos en un periodo posterior, a los 12, 13 años. Y entonces, al ser un periodo estable, y al tener una imagen corporal bastante bien afianzada, es que a partir de ahí, todas estas formas de movimiento tenemos que tratar de que exploten desde la variedad y la buena ejecución. Los 8, 9, 10 años, 11, es el periodo de oro del aprendizaje motor. Todo lo que no se aprenda en este periodo va a ser muy complejo que se aprenda posteriormente, ¿sí? Por eso muchas veces cuesta ver que en este periodo se dediquen tanto, al menos en las escuelas, al desarrollo deportivo, cuando en realidad el desarrollo deportivo deberíamos dejarlo para un poquito después y poder ampliar desde la disponibilidad motora, sin especializar todavía, durante esta edad, ¿sí? No hay que desaprovecharlo, es un periodo muy fructífero, es un periodo muy lindo para trabajar. Todo lo que nosotros propongamos, si la parte anterior, la de la habilidad motora básica, estuvo bien afianzada, los niños lo van a aprender. Por lo tanto, hay que explotarlo, hay que utilizarlo. ¿Y alguna duda, chicos, chicas, hasta ahora? ¿Sigo adelante? Sí, profe. ¿O quieren? Bueno, Ariel. Vamos entonces, para terminar, con el periodo de la habilidad motora especializada, que no es otra cosa que las técnicas deportivas. Yo no sé a qué conclusiones habrán llegado ustedes si en la escuela primaria, no nos tenemos que olvidar nosotros que esta cátedra habla principalmente de qué hacemos los profes en los trayectos escolares obligatorios, ¿sí? Todo esto nos puede servir de sustento para otros ámbitos laborales, clubes, escuelas de formación deportiva, lo que ustedes quieran, desde lo teórico, pero desde el abordaje didáctico lo estamos hablando desde la escuela. No sé a qué conclusiones habrán llegado, vuelvo a repetir, en cuanto a esto de incluir las técnicas deportivas dentro de la escuela, si serán dejadas para otros ámbitos, si serán dejadas para otros momentos. La currícula es bastante clara en base a esto, pero bueno, la orientación de cada profe muchas veces hace que vaya más hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Pero como destacable en este periodo, a partir de los 12 años aproximadamente, es poder orientar definitivamente las formas de movimiento afianzadas en el periodo anterior, es decir, en el periodo de las habilidades motoras específicas, hacia técnicas deportivas propias de cada disciplina. Street dribbling, por ejemplo, que trabajamos en el periodo anterior dentro de la variedad, amplitud y en todas sus formas de ejecución bien realizadas, ya en este periodo, a partir de este periodo, deberíamos empezar a especializarlo hacia formas más especiales de distintas disciplinas deportivas. El dribbling del básquet, el dribbling del handball, pero esto no implica muchas veces que esta orientación deportiva sea una especialización deportiva. Vamos a tratar de ver esta diferencia. Yo puedo orientar deportivamente hacia ciertas formas de movimiento, pero mantener la amplitud
en los aprendizajes en el sentido de proporcionar muchas vivencias de distintos deportes. Por lo tanto, seguiríamos ampliando la base de movimiento. No es función de la escuela que los alumnos elijan cuál es el deporte que más les guste. La función de la escuela básicamente es proporcionarle vivencias en un montón de aspectos, también los deportivos. Si ellos quieren elegir, elegirán en otros ámbitos, pero no en la escuela. Proveer de las herramientas necesarias para resolver situaciones de juego desde las técnicas propiamente dichas, de los deportes de situación. Y acá trato de hacer una diferenciación con los deportes de ejecución. ¿Pudieron leer algo entre la diferencia de uno y otro? Me refiero a los deportes de situación y los de ejecución. Sí, profe. Bien. Entonces, tienen claro que en los deportes de situación, las circunstancias propias de cada momento de estos juegos o deportes hacen que las cosas vayan variando. Por lo tanto, el mejor jugador no es solamente el que ejecuta muy bien desde lo técnico, sino el que sabe adecuar lo técnico a cada momento, ¿sí? Porque las situaciones son cambiantes todo el tiempo. A diferencia de los deportes de ejecución, en que las situaciones son mucho más estables y que generalmente el éxito en estos deportes está marcado por una buena ejecución, porque las situaciones ambientales por lo general no van cambiando. Chicos, esto es básicamente una orientación. Si ustedes quieren, después les comparto o les mando este documentito, como para que lo tengan. Lo puedo poner en la plataforma. Pero no nos tenemos que olvidar que desde las formas de movimiento, los profes tenemos que ser responsables, para resumir, haciendo una síntesis, de que todas las habilidades motoras básicas que tenemos como especie aparezcan, ampliar esta disponibilidad motora al máximo posible dentro de nuestras posibilidades en cuanto a materiales, instalaciones, factores propios de los alumnos, y hasta de factores propios de los docentes, y a partir de ahí poder ir complejizando, no apurándonos en el desarrollo deportivo. Ojo, siempre hablando del nivel inicial y de la escuela primaria, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Chicas? Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Flor, dale. Yo ayer estaba hablando con un compañero Sí. y pensábamos, por ejemplo, si yo me voy a vivir a Río Negro o a cualquier provincia y entro a trabajar en una primaria, secundaria o inicial, Sí. yo sé que agarro el currículum de esa provincia, sí. Y según eso y el diagnóstico sé lo que tengo que enseñar. Sí, Pero por ejemplo, digamos que sí. Claro, o sea, tengo una guía, es mi herramienta. Sí. Pero, por ejemplo, si yo voy a trabajar en un club, que ayer mencionó un profe en vóley, el K1 y el K2 del vóley formal. Por ejemplo, yo, no sé, si entro a una escuelita de fútbol, sé que tengo que enseñar por Susana Sevi, digamos, habilidades motoras básicas, bla, bla, bla. Pero a los padres como que no les va a gustar que los chicos no estén con una pelota. ¿Y cómo sé yo entonces qué les tengo que enseñar que los favorezca? Sí, te entiendo perfectamente, Florencia. Porque los papás, cuando mandan a los chicos a fútbol, quieren que jueguen al fútbol, ¿no es así? Claro, y no existe un currículum de fútbol, digamos. No, ni uno de handball, ni uno de vóley. Lo que nos enseñan en esos ámbitos deportivos son estos fundamentos y en el mejor de los casos, cómo ir adecuando, los fundamentos deportivos, y me refiero a las técnicas, cómo ir adecuándolos en base a las distintas edades.
A ver, partamos desde una base, chicos. Que los chicos hagan fútbol es mucho mejor a que no hagan nada. Para empezar, esa es la base primordial. O sea, si hacen fútbol, hacen básquet, hacen handball a partir de los 6 años, es mucho mejor a que estén sentados al frente de la compu. Esa es la base principal, ¿sí? Luego, a partir de ahí, nosotros como profes tenemos que ir observando cuáles son los objetivos institucionales de los ámbitos a donde nosotros trabajamos, ¿sí? Por eso yo siempre hablo de los propósitos institucionales del nivel inicial y de la escuela primaria. Obviamente que uno de los objetivos, si vamos al caso de un club de fútbol, ¿sí? O una escuelita de fútbol, de esos objetivos institucionales de esa institución, va a ser que los chicos aprendan a jugar al fútbol. Por lo tanto, Flor, y todos, a partir de nuestro conocimiento teórico, a partir de todo el sustento que tengamos desde la didáctica de la educación física y desde los diferentes deportes en el profesorado, tendremos que ir tratando de poder mixear esto, disfrazarlo de alguna manera, para que los papás no piensen que lo estamos estafando y que estamos haciendo EFI en lugar de hacer fútbol, pero además incorporar dentro de la práctica del fútbol aspectos de la formación motora de base, ¿sí? Pero siempre van a estar orientados, Florencia, hacia el fútbol. A ver, para darte un ejemplo. Nosotros sabemos que uno de los fundamentos del fútbol es la conducción de la pelota, ¿no es así? La conducción del balón. Que lo podemos llamar dribbling o lo podemos llamar conducción. Bien. A partir de ahí, en cada periodo, si nosotros trabajamos con chicos de 4, 5, 6 años en fútbol, vamos a tratar de que este dribbling que estamos tratando de enseñar o esta conducción sea corregida desde los fundamentos técnicos. Seguramente que no. A partir de los 7, 8 años, ¿vamos a empezar a corregir y analizar este movimiento propio del fútbol? Y seguramente sí. Y además vamos a tratar de que estos fundamentos los empiecen a usar de manera adecuada en las situaciones de juego. No sé si me explico, Florencia, pero es el nexo entre las bases teóricas de la educación física y los diferentes deportes. Obviamente que tenés que enseñarles a jugar al fútbol porque los papás los llevan para eso. Sí, Profe, profe, se entendió. Sí, yo el Agustín. año pasado tuve las prácticas en la escuelita de fútbol Ujú. y eran nenes de entre 4, 5 hasta 8 años. Sí. Lo que hacíamos era la mitad de la clase dar como EFI, digamos. Ujú. Por ahí sí, en uno de los circuitos ponían una pelota y hacían tipo conducción. Sí. Y en la otra mitad de la clase hacían canchitas chiquitas y los ponían a jugar al fútbol a los nenes. Obvio que la pelota iba para cualquier lado, era un juego en racimo, era cualquier cosa, Claro. pero lo hacían más que nada porque los papás estaban presentes en la clase y muchos se enojaban si no veían a los Sí, nenes con una pelota. tal cual. Entonces, hacíamos eso. Y está bien, es una estrategia adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes pónganse en el lugar contrario. Está bien, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero los papás no, ¿sí? Por un lado podemos explicarles cuáles son los motivos de nuestras prácticas, pero por otro lado tenemos que ceder ante esta situación en que los papás quieren verlos jugar al fútbol, ¿sí? Pero no está más de más hablar y explicarles cuál es la situación, cuál es el momento de aprendizaje. Y siempre hay que ponerles un ejemplo. A ver, en estas situaciones de juego, en que a partir de los 4 años, 5 años, los incorporamos. ¿Por qué no incorporar situaciones de juego, en principio, de 1 contra 1? O de 2 contra 2. Donde los aspectos perceptivos
son mucho menores. No hay tanta invasión perceptiva y tantas cosas que decidir. ¿Con quién tuvieron fútbol ustedes? No hay mucha alternativa. O con Mariano, o con Beto. Con o, Minbiel nosotros. Con De bien. la Vega. Nosotros Con Felipe De la Vega. o con Beto. Bueno, con Con Felipe Minbiel. bien. Con Mariano o con Felipe. Con Minbiel o Felipe de la Vega. Seguramente ellos les hablaron del juego fútbol, ¿no es así? Sí, profe. sí. Bien, bien. Y cómo a partir de este juego fútbol, los chicos empiezan a tomar decisiones y empiezan a aplicar esto de la técnica, si es necesario tomarlo. Porque según los conozco, esta cuestión de la técnica la dejan, al menos en algunas edades, en una segunda instancia y si es necesario, ¿sí? Por lo tanto, estas situaciones de juego tienen que ser adecuadas. No tiene ningún sentido poner a chicos de 4 años a jugar 5 contra 5, salvo que le den 10 pelotas, ¿sí? Y 10 arcos. Un arco para cada uno y una pelota cada uno. Entonces serían felices. Pero tiene un poco más de sentido ponerlos a jugar 1 contra 1 o 2 contra 2, ¿sí? Pero bueno, sí, esto es todo un tema. No es una cuestión simple de resolver. Como conclusión, me parece que lo importante es lo que les mencioné al principio. Siempre que los chicos se estén moviendo, es mucho mejor a que no lo estén haciendo, ¿sí? Es decir, si a los 4 años, en vez de estar sentados al frente de la pantalla de la tele, están jugando al fútbol, es válido. A partir de ahí, nosotros los profes tendremos que tratar de adecuar nuestras prácticas para que estas prácticas sean lo más ligadas posibles a la formación desde el movimiento. Y como otro punto importante es el saber adecuar a cada edad. Y con esto me refiero, bien, tenemos alumnos de 5 años o de 4 años en fútbol, bueno, está bien, le tengo que enseñar ciertos aspectos del juego, pero sepamos acomodarnos a la edad de los alumnos y no pensar que es un entrenamiento de chicos adolescentes o de personas grandes. Pero bueno, es todo un tema. ¿Alguna duda más, chicos? Yo sobre esto me quedaría hablando toda la mañana. ¿Profe? Sí. ¿Escuchás? Muy bajito. ¿Ahí? Sí, Jane, ahí mejor. Yo quería preguntar por qué por ahí, cuando se dan clases de EFI, se tiende a hacer como multideportes y se supone que a esa edad como que todavía no. ¿Clases de EFI de qué edad te estás refiriendo, Jane? Yo me acuerdo que cuando yo iba a EFI a los 5 años, a mí me daban multideporte. Sí, es decir, tenías vivencias sobre variadas formas deportivas, ¿no es así? Claro. Te daban un poquito de vóley, un poquito de fútbol, un poquito de básquet. En realidad es una situación didáctica equivocada, ¿sí? Yo no acuerdo con eso. Lo importante es que ustedes sepan que está mal. ¿Por qué? Porque las formas de movimiento todavía a esta edad tienen que ser, ya que estamos en EFI y no estamos en clases de básquet, de vóley o de fútbol, tendrían que ser orientadas hacia la amplitud y la variedad. Podríamos hacer como un EFI avanzado a partir de los 7, 8 años, en que podamos empezar a trabajar multideportes o vivencias previas de cada forma deportiva. Desde los juegos deportivos, desde los juegos predeportivos o juegos de iniciación deportiva. Pero a los 4 o 5 años no me parece una situación adecuada. Ahí tiene que ir todo orientado hacia la amplitud. Lamentablemente, bueno, es como en todo, muchas veces las decisiones profesionales no están bien tomadas. Eso hay que reconocerlo. No sé, Jane, si iba orientado hacia eso. Sí, en realidad esa era mi duda, porque en realidad también cuando empecé a trabajar en la colonia, también por ahí me dieron como una orientación de que
diera por semanas como introducciones a diferentes deportes. Y yo pensaba, o sea, y en el momento también se me complicó, porque tenía de 3, 4 y 5 años, ¿y cómo haces para, no sé, enseñarle cómo pegar, cómo hacer un golpe de manos altas? Es imposible. Por supuesto que es Hay un imposible. montón de otras cosas para darles, no deportes, y es Bueno, sumamente complicado pensarlo. sí, y en el camino profesional por ahí cada uno va a tener que poder plasmar sus ideas y saber fundamentar del por qué no, ¿entienden? Bueno, por ahí en una situación, en un primer o segundo trabajo, uno no se anima a decir, che, no, me parece que esto no es correcto, que tenemos que hacer otras cosas. Pero bueno, en ese caso, chicos, tenemos que fundamentar, si es posible, y adecuarnos a las circunstancias, si no queda otra, pero dentro del marco teórico de la educación física. Saber que hay muchas cosas que podemos hacer. Me parece que Florencia quería preguntar algo, ¿no? Sí, una última, por Dale. ahora. No pasa nada. Para Flor. Disculpa, si se corta, nos conectamos ahí enseguidita, ¿sí? Bien. Dale. Quería preguntar cuando hablamos de capacidad perceptiva, o sea, que es imposible que un niño juegue bien